Aquí comienza el programa de prevención y salud a cargo de la doctora Jorgelina Aguirre, médica de atención primaria en salud. Muy buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy bien, pero traigo un tema de suma importancia hoy para que lo escuchen con atención porque es delicado. Y prevenir es la base para evitar este gran problema que es un problema de salud que se llama síndrome urémico hemolítico. De esto vamos a hablar hoy. Este síndrome, en este momento Argentina es el país del mundo con mayor incidencia. Se producen aproximadamente 400 casos por año y dentro de Argentina, Chubut es la provincia con la mayor cantidad de casos registrados. Entonces, por esto la importancia de hablar de prevención de síndrome urémico hemolítico y el dato, ¿no? Chubut, la provincia con mayor incidencia de casos, es decir, el lugar del mundo donde mayormente se está produciendo este problema de salud que afecta principalmente a niños desde los 6 meses de vida y hasta los 5 años de edad. Ahí es el rango etario con mayor número de casos. Sin embargo, también puede afectar a niños más grandes y adultos. Para hablar de síndrome urémico hemolítico me gustaría antes mencionarles dos puntos muy importantes. Uno era este de que Chubut es el lugar del mundo con mayor incidencia actualmente, antes no sucedía, pero actualmente este año es el que mayor número de casos tiene. Y el segundo punto importante a destacar es que tenemos y existe hace mucho tiempo un organismo oficial que se llama SENASA. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Este organismo se encarga de que todos los alimentos que comemos y que llegan a nuestra mesa sean seguros. Y el proceso por el que se encarga fiscaliza y controla desde la producción en el campo, desde el momento en que se comienza a generar el alimento y hasta que el alimento llega a nuestra mesa. Pasa por distintos estadios de muchos controles y nosotros comemos algo seguro cuando vamos y compramos en lugares habilitados. Además también vigila los productos, el SENASA, ¿no? Vigila los productos que entran y que salen del país, tanto lo que importamos como lo que se exporta. Noticia del día, que en Estados Unidos se prohibió o se rechazó el ingreso de carne argentina, ¿no es cierto? Precisamente por esto que les estoy contando. Este organismo llamado SENASA, que tiene a su cargo el control de los alimentos, controla con respecto a la salud animal, controla la vacunación, por ejemplo, del ganado vacuno, entre muchas otras cosas. Controla además con respecto a la salud, a la sanidad vegetal, controla el uso de agroquímicos y lo regula, el uso de fertilizantes, le extiende la habilitación a los viveros donde se produce el alimento, entre muchas otras cosas que tienen que ver con lo vegetal. Y con respecto a la calidad de los alimentos, el SENASA certifica que la carne, la fruta, la verdura y otros productos estén listos para el consumo y para la exportación. Mediante un decreto, el número 538-2025, es decir, del año pasado, dentro del SENASA se disuelve una comisión que es la Comisión Nacional de Alimentos. O sea, el SENASA fue como amputado en algunas partes. Este organismo oficial actualmente es regido o es manejado dentro del ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, sabiendo esto, pasamos a hablar ahora de lo que es importante resaltar. El síndrome urémico hemolítico, entonces, es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte y afecta a bebés entre 6 meses y hasta 5 años de edad en la infancia, pero puede afectar a los adultos. Se contrae o se adquiere al comer o ingerir alimentos
principalmente carne vacuna, mal cocinada. No solo mal cocinada, sino con escasos controles o comercializada a través de redes sociales por gente que no tiene un negocio habilitado ni tiene los controles que el SENASA debe ejercer sobre lo que vamos a comer. Entonces, carne vacuna mal cocinada o adquirida en medios apócrifos, digamos, lácteos y jugos no pasteurizados y verduras y agua contaminada. Agua, incluso el agua de recreación cuando nos metemos en piletas, y las piletas no tienen los controles sanitarios adecuados, las piscinas, ¿no? Y aguas o arroyos que estén contaminados. El síndrome urémico hemolítico se transmite de persona a persona a través de esto, de las manos no lavadas o de la contaminación con la materia fecal. Así que una de las medidas de prevención básicas e importantes para el síndrome urémico hemolítico, como también para la hepatitis, ya que estamos, es el lavado de manos con agua y con jabón cada vez que vamos al baño y antes de comer. Antes de comer y antes de manipular los alimentos que vamos a cocinar. Esa es una de las principales medidas, el lavado de manos, que tanto se nos inculcó y del que todos aprendimos en pandemia. Así que un buen lavado, que vamos a recordarlo, es frotando con agua y con jabón, haciendo mucha espuma debajo de las uñas, separando los dedos, frotando de los dos lados de las manos y luego enjuagar dejando que corra el agua. Bueno. ¿En qué consiste este síndrome? La bacteria se llama Escherichia coli. Es una bacteria que principalmente se encuentra en la zona intestinal del ganado vacuno o ovino, principalmente vacuno. Esta bacteria, al ingresar a nuestro organismo, se adhiere a determinadas células, principalmente de los vasos sanguíneos, donde destruye a la célula, hace que no se puedan sintetizar proteínas, interviene ahí en la formación de proteínas que mantienen a la célula viva y a sus funciones, y entonces las células mueren. Y lo que se genera es un trastorno entonces en los pequeños vasos sanguíneos que terminan afectando la función del riñón, de los riñones, y el vaso y el hígado. El niño que tiene este síndrome, lo primero que se produce es una diarrea, porque supuestamente ingirió algo que estaba contaminado. La bacteria, el primer lugar al que llega es al intestino, al aparato digestivo. Ahí, una vez que logra ingresar a las células, también libera una toxina. Esta toxina, por si les interesa luego googlear y buscar, se llama toxina Shiga. Esta toxina es la responsable de todo lo que va a suceder, que es que comienza el niño a tener diarrea con sangre. La diarrea con sangre es un motivo para ir urgente a cualquier guardia hospitalaria, así sean las 2 de la mañana, las 4, no esperar a que amanezca. Si agarró de madrugada, en ese momento ir hasta la guardia del hospital. Diarrea con sangre, fiebre, mucho dolor abdominal. El niño puede en un estadio posterior, o sea, horas después, comenzar a no poder orinar por la afección de la función de los riñones. Bueno, estamos entonces ante la gravedad del caso, ¿no? Porque comienza a haber afectación del sistema nervioso también y se pueden producir convulsiones y una anemia severa. Se llama síndrome urémico hemolítico porque se produce hemólisis, ruptura de los glóbulos rojos. Eso es lo que lleva a la anemia aguda severa. Y urémico porque al alterar la función de los riñones, bueno, se produce una insuficiencia renal aguda que en los casos más severos puede requerir el trasplante de riñones en esos niños tan pequeños. También en el adulto, pero en el niño más pequeño es peor por las secuelas que puede dejar, ¿no? Al requerir un trasplante de órganos,
la persona debe estar inmunosuprimida de por vida para no rechazar ese trasplante. Y si no requiere el trasplante de órganos, puede llegar a requerir diálisis. Diálisis ya es un procedimiento en el que se sustituye la función del filtrado de los riñones por un aparato externo al organismo y bueno, hay que hacerlo día por medio, es una vida que uno depende de eso. Y otra cosa es que como secuela, años después aparece hipertensión por el mal funcionamiento de los riñones. Son muchas cosas, pero bueno, resumiendo, diarrea con sangre, luego de que un niño haya comido carne picada, hamburguesas compradas o elaboradas en la casa, o cualquier producto sin pasteurizar, verduras o frutas sin lavar, potencialmente ese niño puede adquirir el síndrome. Recordar que entonces la cocción del alimento debe cumplir determinadas normas. La carne cocinarse, principalmente si es carne picada, no exponerla a fuego muy alto porque se quema o se cocina mucho lo de afuera y lo de adentro queda sin haber alcanzado la temperatura adecuada para eliminar la bacteria. La temperatura que debe alcanzar toda la carne al cocinarse es mínimo 70 grados para poder eliminar la bacteria. Lavar las frutas y lavar muy bien la verdura antes de preparar ensaladas donde no las cocinamos, la lechuga, el tomate, la zanahoria, pelar la zanahoria, lavar bien antes de pelar incluso. Siempre agregarle vinagre porque el vinagre también destruye por su acidez algunas formas de vidas. Entonces, no dude en llevar a su hijo a la guardia del hospital si la diarrea es con sangre. Nunca medicarlo con nada de absolutamente nada, porque incluso algunos adultos tienen diarrea con sangre y en algunos lugares lo primero que se hace sin hacerle ningún estudio es darle un antibiótico. Lo digo por conocimiento de casos. Se le da el antibiótico para que el paciente vaya a la casa, vuelve y consulte en 48 horas y no mejora, pero no. Los antibióticos se ha demostrado que favorecen la aparición del síndrome. Entonces, ante una diarrea con sangre, nunca dar de primera intención un antibiótico a adultos o niños. También hubo legislación con respecto a esto y a la gravedad, por ser Argentina el país que más casos tiene en este último año, se ha prohibido que los niños coman carne picada. O sea, los pediatras sugieren y instan a las familias a que no le den a sus hijos hamburguesas ni ningún producto elaborado con carne picada, ya sea tucos, salsas, rellenos, no. Empanadas, por ejemplo, por un decir, empanadas rellenas con carne, un niño de 6 meses a 5 años no debería consumir actualmente debido a esto, al riesgo del síndrome. Pues bien, esta es la situación actual. Importante las medidas de prevención para no tener niños que en un futuro sean hipertensos a causa de falla de la función renal, niños trasplantados o la muerte de nuestros hijos. Teniendo en cuenta que tampoco existen vacunas contra la infección para esta bacteria, para la Escherichia coli, identificar los factores de riesgo es crítico para poder implementar estrategias que reduzcan la ocurrencia de casos, principalmente acá en Chubut, desde Salud Pública. Bueno, eso es llamativo, ¿no? Chubut como en este momento crítico con respecto a esta enfermedad. Así es, esto tiene que hacer que quienes tienen el poder de cambiar la realidad sobre la vida de los argentinos, es decir, específicamente los políticos, legislen y nos cuiden a través de la normativa vigente y de las instituciones oficiales. Esto de destruir el SENASA o minimizar los controles que el SENASA llevaba a cabo es claramente una medida en contra de la salud de la población. Desde Salud Pública es muy mal visto esto. No debería haberse sacado nunca los controles que se han retirado.
Y fiscalizar desde bromatología también, que tiene mucha responsabilidad acá, lo de las redes sociales. Yo estoy viendo en el pueblo publicaciones donde dicen, vendo kilo carne picada, muy buena, fresca, pero no sabes de dónde salió, de qué animal es, si ese ganado tiene controles o no, si proviene del robo de ganado. Bueno, es una cadena de hechos que llevan a la ilegalidad de muchas cosas, a la enfermedad y a la muerte en definitiva. Y ahora se están propiciando otras carnes, como la de burro, como la de guanaco, más todavía Sí. que antes, que también a veces pueden ser de procedencia dudosa, ¿no? Exacto, al no haber sido el guanaco, por ejemplo, ganado para consumo desde el punto de vista legal, bueno, deben arbitrarse las medidas para que si va a entrar en la cadena de comercialización, tengan las vacunas correspondientes. Hace poco hubo casos de triquinosis. La triquinosis es transmitida por la carne de cerdo, es una parasitosis y también produce secuelas neurológicas, convulsiones, trastornos visuales. Bueno, la triquinosis, hasta no hace mucho, teníamos zonas libres de triquinosis en Argentina. Ahora tuvimos un caso. Entonces, es importante el control de los organismos sobre la vacunación del ganado que vamos a consumir y todos los pasos, como decía al principio, ¿no? Todos los pasos desde que se produce en el campo hasta que llega a nuestra mesa han sido muy importantes en el impacto de la buena salud de la que gozó nuestra población en materia de fiscalización y controles hasta no hace mucho tiempo. Bueno, actualmente no podemos hablar de excelente salud de la población ni buena salud de la población porque tenemos abuelos que se están suicidando porque no pueden acceder a su medicación, que están siendo sometidos al sufrimiento del dolor oncológico porque no se les da los medicamentos en tiempo y forma, porque la obra social tiene problemas. Bueno, es todo un tema, la salud pública, que no debemos permitir que se destruya, porque ha sido una política de Estado que nos ha puesto a la vanguardia. Contamos con el Garrahan, con instituciones públicas que son de renombre internacional y donde todos quieren venir para llevarse la experiencia, hablando de profesionales, ¿no? ¿Qué profesional del exterior no quiere pasar y ver cómo se trabaja o hacer un posgrado en el Garrahan, en el Instituto Favaloro, en la Universidad de Buenos Aires? También la Universidad de Rosario ahora ha sido destacada por su nivel académico. Entonces tenemos organismos públicos e instituciones que han sido excelsas, digamos, en el transcurso de los años y en el transcurso de la historia. Y actualmente tenemos un direccionamiento desde la presidencia y hacia abajo de destruir todo eso que ha sido bueno y nos ha puesto en primeros lugares en el mundo. No podemos permitir que eso se destruya, ni que se amputen partes importantes como ocurre con esto, ¿no? Se trata de la vida de las personas. De la vida de los argentinos, aunque a muchos escuchemos comentarios por ahí que dice que el problema de Argentina son los argentinos, lo que es muy violento, ¿no es cierto?, por parte de una autoridad superior. El problema de Argentina no somos los argentinos, el problema de Argentina es y ha sido siempre medidas que llevan a cabo determinados personajes que desconocen ampliamente el impacto de estas medidas sobre la población, es decir, la ignorancia de políticos de turno. Ese es el gran problema de los argentinos. Bueno, resumiendo entonces, señora, su nene, su marido, su hermano, señor, su esposa, quien sea en la casa tienen diarrea con sangre, la diarrea con sangre es un motivo para ser atendido en cualquier guardia de cualquier hospital rural o de ciudad a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada. Concurra, no se quede durmiendo porque el síndrome urémico avanza rápidamente y hemos tenido casos de personas cercanas que finalmente tienen sus niños luego al borde de la muerte, ¿no? Porque esta es una enfermedad grave que no agarrada a tiempo lleva a la muerte. Y es difícil de tratar.
No tiene por la gravedad que tiene. Claro, no tiene un tratamiento específico. El tratamiento consiste en bajarle la fiebre, mantener la hidratación, controlar los vómitos, o sea, los síntomas, mientras se controla que el riñón no se deteriore. Todas las medidas apuntan a conservar la función de los riñones, por lo cual la persona con síndrome urémico hemolítico, especialmente el niño, debe estar internado y todos los días se hacen controles y análisis hasta que supera el cuadro o aparecen las complicaciones. Por esto mismo, al no haber una vacuna contra esta bacteria, las medidas que tenemos que tomar son exclusivamente medidas preventivas, que repito, el lavado de manos, antes de manipular alimentos, antes de comer, luego de ir al baño. Incluso puede que no tenga diarrea con sangre, pero si tiene una deposición, es decir, hace caca, por así decirlo, normal, pero con sangre, tiene que consultar, porque a veces no comienza como diarrea, sino con materia fecal con sangre. Así que bueno, esto sería principalmente lo que tenemos que tener en cuenta: lavar las verduras, lavar la fruta antes de comerla, no solo para evitar otros casos de otras enfermedades como la disentería, sino también y principalmente en este momento el síndrome urémico hemolítico. Lo que no me queda claro es el tema del tratamiento con respecto al antibiótico. ¿La Escherichia se trata luego con antibiótico? No se puede. Se demostró que al administrar antibióticos empeora, o si no tenía todavía la bacteria que produce la toxina Shiga, el antibiótico favorece que esa bacteria prevalezca y lo produzca. Entonces está contraindicado. Es una mala praxis suministrar antibióticos en una diarrea con sangre en un niño y también en un adulto sin haber sido estudiado. Y entonces sería el tratamiento, los controles en la hospitalización. Hospitalizar, todo paciente niño infante con diarrea con sangre se interna y lleva el control de la pediatra y se van haciendo estudios y el especialista va determinando si el niño va a necesitar o no un lugar de mayor complejidad. Por ejemplo, si nosotros acá en Trevelin, Hospital Rural, recibimos un niño con diarrea con sangre, se le da información a la pediatra hace los estudios correspondientes, manda a analizar la materia fecal a Esquel y esperamos el informe a ver si esa materia fecal tenía la bacteria productora de toxina Shiga. Si da negativo, nos quedamos tranquilos y hacemos el tratamiento como con cualquier diarrea, una dieta, controles por el consultorio luego de unos días y la hidratación. Si el cultivo dio positivo para toxina Shiga, entonces el niño se deriva, en este caso desde Trevelin al hospital de Esquel, y en el hospital de Esquel el equipo de pediatría e infectología determina si lo tienen que mandar o no al Garrahan, en este caso sería. Bueno, hemos desarrollado este tema que es bastante delicado, bastante crítico en este momento para la provincia y a nivel nacional también, entonces, pero nosotros en el primer puesto, lamentablemente. Tristemente, y por esto me pareció fundamental destacar el rol de otros organismos, porque la otra vez escuchaba a una pediatra, una colega de Trelew, que apuntaba a esto también, ¿no? No es solamente responsabilidad del sistema de salud que hayan aumentado estos casos. Acá intervienen otros organismos que son bromatología, el SENASA, las autoridades municipales con respecto al control del abigeato y de, bueno, muchas cosas, ¿no? De quién vende la carne por redes sociales sin controles, de las carnicerías, etcétera. Son todos los organismos municipales y provinciales, de alguna u otra manera tienen responsabilidad en la salud de la población. Y la última instancia es nosotros, ¿no? Como desde el hospital recibimos al paciente cuando ya está atravesada toda la cadena de posibilidades de que se contagie o adquiera el síndrome. Claro, la manipulación de alimentos hoy, a veces sin las medidas correctas de fiscalización para tener un carné habilitante y demás, en este momento que mucha gente hace como un emprendimiento, como algo para sumar al hogar, se lo minimiza, pero lleva su riesgo.
tiene sus riesgos. No tener, digo, el carnet que lo habilita para manipular alimentos, Exactamente, con respecto a eso, la Municipalidad de Trevelin todos los años y varias veces en el año dicta el curso de manipuladores de alimentos y otorga el carnet que los habilita a manipular. Entonces, eso es un mínimo costo, se repite varias veces en el año, de manera tal que uno, si hoy se le ocurre hacer un emprendimiento, va y consulta y probablemente este mes o el mes que viene está el curso para que lo haga y poder acceder a tener una habilitación. Bien, no se me ocurre pensar otra cosa más que resaltar esto. En este momento en el que una de las noticias del día fue que, una de las noticias de la semana, fue que en Estados Unidos se rechazó el ingreso de carne argentina, ¿cómo estamos parados frente al control de los alimentos que estamos consumiendo los argentinos? Porque se exporta la carne de mejor calidad, nosotros comemos la que no es de calidad de exportación, y para que sea rechazada la carne de calidad de exportación en un país donde se cumple con todos los controles, tenemos que abrir el ojo, porque ¿qué estamos comiendo los argentinos? Son necesarios los controles y bueno, y hago un llamado a las autoridades, ¿no? A quienes hoy tienen el poder de ejercer esos controles sobre los alimentos que consumimos. Jorgelina, muchas gracias. Hasta luego.